Bueno, vamos a abordar el tema 15, el importante tema 15, y complejo también, tema 15, ANOVA. ANOVA significa, es un acrónimo que significa Analysis of Variance, análisis de la varianza. En realidad, como dice aquí, es una metonimia, ya os lo leeréis, en realidad no es solamente un análisis de varianza, el análisis de la varianza es un análisis de la varianza, de la diferencia de medias y del tamaño de muestra. Como podéis recordar mirando el tema 13, esta introducción a las técnicas de comparación, que donde se comentaba que toda técnica de comparación tiene implícito este análisis de estas tres cosas. Por un lado, la dispersión, la varianza, la dispersión que tengo. Por otro lado, la diferencia de medias o la diferencia del valor que yo esté comparando entre los diferentes grupos. Y por otro lado, el tamaño de muestra. Siempre estoy analizando estas tres cosas a la hora de decidirme sobre la igualdad o la diferencia de diferentes grupos. Pero, bueno, este es el nombre que se le ha dado típicamente. Entonces, es importante que empecemos un poco a hablar un poco de lenguaje ANOVA, de cosas peculiares del mundo ANOVA. En primer lugar, el concepto de factor. Un factor en ANOVA es una variable, digamos, una variable cualitativa que genera grupos diferentes a comparar. Por ejemplo, aquí imaginaos que estoy evaluando pues una variable que analiza un determinado organismo, una variable que yo estoy analizando en una serie de organismos cogidos en la localidad 1, en la localidad 2 y en la localidad 3. Y tengo estos valores, como podéis ver. El factor localidad, ¿no?, sería el que ahora estamos considerando, porque estamos analizando tres localidades diferentes. Esto es el concepto de factor, una variable cualitativa que genera una serie de condiciones o de grupos diferentes a comparar. Esto es el concepto de factor. Los grupos que genera el factor se les llama niveles. En este caso tendríamos un factor, un único factor, en este ANOVA, a tres niveles, con tres niveles. Esto es lenguaje ANOVA que uno se tiene que ir acostumbrando. Por lo tanto, en primer lugar, concepto de factor y el concepto de nivel del factor, grupos generados por aquel factor. Evidentemente, en una ANOVA puede haber un factor o puede haber más de un factor, como veremos después. ¿De acuerdo? Y cada factor tiene sus niveles. Puede tener 2 niveles, puede tener 3 niveles, puede tener 4 niveles. Muy bien, etcétera. Puede tener más niveles también. Otro concepto importante. El concepto de factor fijo y factor aleatorio. Estos factores que tendremos siempre en ANOVA pueden ser o fijos o aleatorios. Fijaos, imaginaos que yo cojo y delimito, estoy fabricando un producto y quiero evaluar la calidad de este producto y elijo el factor operario. Y cojo 3 operarios, pero estos 3 operarios son una muestra de operarios. O sea, yo no quiero hablar de estos 3 operarios, quiero hablar de todos los operarios que yo tengo en mi fábrica. Lo que ocurre es que no puedo trabajar con todos y tengo que delimitarme a coger 3 únicamente. Por lo tanto, estos 3 operarios no son los operarios que me interesan. Yo quiero hablar de todos los operarios. Cuando yo tengo esta situación, este factor tiene 3 niveles también, pero estos niveles no son los únicos niveles que yo tengo, es una muestra de niveles. Esto es un factor aleatorio, cuando tengo esta situación. Si yo tengo, por ejemplo, estas tres localidades son las 3 que me interesan, este factor es fijo. O sea, fijo es cuando los niveles que tengo son los niveles que me interesan. Factor aleatorio es cuando los niveles que yo tengo es una muestra de niveles, que en realidad yo de lo que quiero hablar no es de estos 3 niveles, sino de todos los niveles que yo tengo. Y por lo tanto los utilizo como estimación de la diferencia, si es que la hay, entre los diferentes niveles que yo en realidad quiero hablar. Por lo tanto, factor fijo, factor aleatorio. Esto tiene trascendencia, ya veréis, a la hora de modelizar, de crear los modelos y a la hora
incluso de operar, de analizar los datos. Siguiente criterio, siguiente concepto a tener en cuenta, el concepto de si los factores son cruzados o si son anidados, cruzados o anidados. La diferencia entre factores cruzados y factores anidados. Evidentemente, he de tener dos o más factores para encontrarme con esta situación. Factores cruzados o factores anidados. Fijaos, aquí hay un experimento donde a una serie de pacientes les damos dos antihipertensivos, uno tipo EPA y otro tipo ARA2. Es igual. La cuestión es que yo tengo dos factores, el factor en este caso un tipo de antihipertensivo, un tipo IECA, y otro tipo de antihipertensivo ARA2. Ahora está muy de moda cruzar diferentes fármacos para ver si hay sinergias entre ellos, etc. Bueno, pues fijaos que yo no, sí quiere decir, bueno, no le doy, sí le doy, no le doy, sí le doy. Evidentemente estos cuatro pacientes son el placebo, digamos, no han tomado nada, ni uno ni el otro, ¿de acuerdo? Estos toman únicamente el IECA, no toman ARA2. Estos toman ARA2 pero no IECA, y estos toman los dos fármacos, ¿de acuerdo? Estos son dos factores cruzados. ¿Por qué? Porque los niveles de cada uno de los dos factores se cruzan con todos los niveles. Estos son factores cruzados. En cambio, imaginaos que yo tengo un estudio donde tengo dos operarios, el operario A y el operario B, y tengo cuatro máquinas. El operario A lo hago trabajar, y tengo dos factores, el factor máquina y el factor operario. El factor máquina lo hago, tengo cuatro niveles y el factor operario tengo dos niveles, operario A, operario B. Al operario A lo hago trabajar únicamente con la máquina 1 y la máquina 2. Al operario B lo hago trabajar con la máquina 3 y la máquina 4. Y tengo estos resultados. Fijaos que ahora no tengo dos factores cruzados, porque el operario A no trabaja con las cuatro máquinas y el operario B no trabaja con las cuatro máquinas. El operario, el factor operario, está anidado, está jerarquizado dentro, está anidado dentro del factor máquina. ¿De acuerdo? Esto es un caso de no cruzado. Evidentemente la situación ideal es la cruzada, pero a veces no es posible, por economía, porque es muy caro hacerlo cruzado, o incluso por disponibilidad. Imaginaos que yo tengo dos fábricas y la máquina 1 y 2 está en Barcelona y la máquina 4 está en Nueva York. Evidentemente no voy a desplazar, será caro, podría hacerlo, ¿no? No voy a desplazar a los operarios a un lugar y al otro. Por lo tanto, puedo encontrarme con una situación donde es imprescindible hacer unos factores anidados y no cruzados. Si, ¿veis? Como si tuviera que los dos operarios trabajan con las cuatro máquinas, ahora los dos factores serían cruzados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que yo puedo tener mucha casuística con estas combinaciones que os acabo de decir, ¿no? Por un lado tengo factor será fijo o será aleatorio, cuando los tenga cruzados, cuando tenga dos factores o más, pueden estar cruzados, pueden estar anidados, y evidentemente esto se puede complicar todo lo que queráis, porque si tengo 3, 4 factores, pueden estar dos cruzados, alguno anidado dentro de otro, alguno anidado dentro de dos, etc. Hay una combinación compleja que al menos ahora interesa que conozcáis las cosas básicas de ANOVA, que son estas ideas que os comento. Fijaos que a partir de aquí pues, se puede trabajar. Pues mirad, una ANOVA de un factor a efectos fijos, quiere decir que el factor es fijo. Efecto en el ámbito de ANOVA quiere decir que estoy analizando el efecto del factor, quiere decir que los niveles que estoy estudiando, que pueden ser fijos o pueden ser aleatorios, quiero ver si hay un efecto, que hay algún cambio, que hay diferencias entre los niveles. Efecto en este contexto quiere decir esto, que se busca si hay diferencias. Entonces, factores fijos a efectos fijos, factor aleatorio, un factor a efectos aleatorios, dos factores fijos, dos factores aleatorios. Cuando no se dice lo contrario, son cruzados, o sea, la opción de cruzados es la opción por defectos, por lo tanto son cruzados. Dos factores cruzados a efectos fijos, quiere decir esto. Dos factores cruzados, aunque no se diga, a efectos aleatorios, o dos factores cruzados a efectos mixtos, quiere decir uno fijo y otro aleatorio. Dos factores anidados a efectos fijos, dos factores anidados a efectos aleatorios, etc. ¿De acuerdo? Estos dos no os los comento ahora, de bloques aleatorizados y de cuadrados latinos, que son
tipos especiales de ANOVAs. En este caso, los cuadrados latinos son factores cruzados, pero donde hay 3 factores cruzados y hay unas limitaciones en cuanto a la capacidad de combinación de los diferentes niveles en los diferentes factores. Aquí podéis entrar, estos son links que os podéis entrar para ver un poco el modelo, las características de cada uno de ellos, que en algún momento lo podemos ver con más detalle, pero de momento me interesa que tengáis esta visión panorámica de lo que es el ANOVA. Es evidente que el ANOVA va a tener una hipótesis nula que es igualdad, como siempre. La hipótesis nula en caso de comparación, igualdad. La hipótesis alternativa, no igualdad, que no hay igualdad. Que algún nivel se aparta de los demás. Claro, el problema lo tenemos aquí planteado claramente, ¿no? Si yo tengo una igualdad en 2 grupos y la rechazo, son diferentes. Uno es más grande que el otro. Pero el problema en ANOVA, cuando tengo 3 o más grupos, es que si yo digo hipótesis nula, igualdad, hipótesis alternativa, no igualdad, la no igualdad puede ser por criterios diferentes. Puede haber, en el caso de que haya 3 niveles, pues pueden ser los 3 niveles diferentes, pueden ser 2 niveles iguales entre ellos y un tercero diferente, etc. La variación de posibilidades necesito concretarla. Y esto nos lleva a lo que se llaman las comparaciones múltiples. Son técnicas, veis diferentes técnicas de comparaciones múltiples, también se les llama a veces pruebas post hoc, que lo que intentan es hacer mediante un único contraste de hipótesis, dibujar cuál es la hipótesis alternativa, o sea, por qué se ha rechazado la hipótesis nula, cuáles son las diferencias que hay entre los diferentes grupos. Esto es interesante porque, claro, la alternativa es muy genérica en ANOVA, te dice simplemente que no son iguales. Y estas técnicas acaban de concretar por qué no son iguales estos grupos, estos niveles que estás comparando de cada uno de estos factores. Esto, evidentemente, estas comparaciones múltiples se van a hacer únicamente si los niveles, o si el factor es fijo, si los niveles son niveles que te interesan. Si el factor es aleatorio, entonces no se hace estas comparaciones múltiples. Se dice cuál es la desviación estándar y ya está. Esto lo podéis ver en los modelos que tenéis dibujados, que tenéis especificados aquí. Los factores aleatorios siempre tienen, en lugar de unos parámetros, digamos, fijos, tienen una desviación estándar global que es una estimación de cuál es la dispersión que hay entre los diferentes niveles de los que quieres decir cosas, de esta población de niveles de la que tienes una muestra. Bien, evidentemente todo esto funciona bien si se cumplen unas condiciones. En 2 poblaciones, cuando lo veíamos en el tema 14, hay unas condiciones que se tienen que cumplir para el T de Student, la normalidad, la igualdad de varianzas para el T de Student de varianzas iguales. Aquí pasa lo mismo, hay unas 3 condiciones que hay que cumplir. Una es la normalidad de cada una de las muestras, la igualdad de las varianzas, el test de Bartlett nos lo permite calcular, hay diferentes tests, el test de Shapiro-Wilk, por ejemplo, o el de Kolmogorov, o el de Lagi cuadrado para ver el ajuste a la distribución normal, y el test de Durbin-Watson es un test para evaluar la independencia entre los datos. Estos son condiciones para que para poder funcionar bien con el test, para que las conclusiones, los p-valores que se calculen y te permitan mantener la hipótesis nula o la alternativa, se hayan calculado en buenas condiciones. Si no, tenemos un test que se llama el test de Kruskal-Wallis, que no necesita tantas condiciones, no necesitan tantas condiciones, pero es un test un poco más conservador, le cuesta más rechazar la hipótesis nula. Bueno, lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo continuaremos a partir de aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias.